Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este jueves. Ya estamos el 20 de febrero, segundo mes, en mi 20, llegamos para llegar al de mes de febrero. Y queridos amigos, en esta lectura del día de hoy, Génesis capítulo 9 del 1 al 13, Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra, todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo les temerán y les respetarán. Todos los reptiles del suelo y todos los peces del mar están a su disposición. Todo lo que vive y se mueve les servirá de alimento. Se los entrego todo, lo mismo que los vegetales, pero no coman carne con sangre, que es su vida. Pediré cuenta de su sangre, que es su vida. Se las pediré a cualquier animal, y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Quien derrame la sangre de un hombre por otro hombre, será su sangre derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre. Y así continúa, queridos hermanos, la palabra de Dios. Comencemos con esta primera partecita. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Queridos amigos, esta es la nueva creación. Hoy la diluvio lleva, y eso es la destrucción que nosotros mismos provocamos. Decía, la maldad del hombre lleva, que hay, peña puto hume. Ya llamiendo, ya pujare mientras ya que me llevan botado, que te hace la pizza, me lleva a hacer corrupto, me lleva a ganata, me lleva a coreitas, amba a una lleva. Que se vean los güiros, que se vean los güiros. Llegó mi gente, hay palabras gente inventada. Llegó mi gente y de gente que verdaderamente se aprovecha, ¿verdad?, del pueblo, de la gente, de los recursos que pertenecen a la sociedad, a la humanidad, que pertenecen a todos, ¿entiendes? Nosotros somos, como dice San Pablo, simples administradores de los bienes que Dios pone en nuestras manos. Y lo que Dios va a juzgar en nuestra vida, al final de nuestra vida, es cómo nosotros administramos de la multiforme gracia que nos ha regalado y que puso en nuestras manos. Y aquí entonces por eso dice, sean ustedes fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, dominen todo lo que existe aquí en el mundo. Este capítulo, queridos amigos, del capítulo 9, del 1 al 13, es después del diluvio, cuando Noé con sus hijos salen, ¿verdad?, y ofrecen de lo mejor al Señor, pero en este ofrecimiento es el Señor que les vuelve a pedir lo mismo, que se comporten como dignos hijos de esta nueva creación. Ojalá que entendamos eso y que nosotros también podamos ser dignos hijos de esta nueva creación, de esta nueva sociedad, de esta nueva iglesia, de esta nueva familia. Lleva ñandego, si yo que fuera la yagüero guatara, veñan de yara, o yerurea ñandejina. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.